Bueno, mis amados hermanos, bendiciones de parte del Eterno. Que la paz del Señor pueda inundar sus corazones allí donde se encuentren, en medio de situaciones, de dificultades, en medio de victorias, en medio de tropiezos, en medio de firmezas, en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de las dificultades que cada uno de nosotros podemos tener, por más pequeña o por más grande que sea, que el Señor sea dándote paz. Que la paz del Espíritu Santo pueda inundar tu corazón, que puedas aprender a tener esa paz en medio de la tormenta, que no es que sea algo sencillo, pero que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, tener una experiencia así, saber que podemos tener paz en medio de la tormenta, experimentar esa paz y que ese gozo de nuestra salvación no se nos lo vaya a robar nadie, ni nada, ni nadie nos separe de ese gozo de la salvación. Un día como hoy nos encontramos en un martes, hoy nos encontramos y espérenme, ven que yo, martes 29 de octubre, Santo de Israel, se acabó el mes. Se acabó el mes. Ya se nos está yendo de entre las manos. El tiempo se nos va como agua entre las manos, mis amados hermanos. El tiempo se nos está yendo. Definitivamente las profecías se están cumpliendo a cabalidad. Necesitamos mucho que el Señor levante a sus profetas, que los profetas puedan levantarse con esos dones que el Señor les dio de interpretación de sueños, con esos dones que el Señor les dio de discernimiento de espíritus, con ese don de ciencia, de conocimiento, con los dones que el Señor reviste a sus profetas. Porque últimamente, y lo vamos a estar viendo cada vez más y más seguido, los sueños que están teniendo muchas personas alrededor del mundo, no sé si ustedes hayan visto testimonios o si ustedes mismos hayan sido partícipes de estos sueños, pero como se profetizó, como se habló por mucho tiempo, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes y los ancianos tendrán sueños, visiones, y es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. No solamente el cumplimiento de las profecías en el clima, en el ámbito geopolítico en el que hoy en día nos encontramos, las hambrunas que están empezando ya a darse poco a poco, toda esta atmósfera en la que hoy en día nos encontramos fue profetizada, fue anunciada, fue proclamada. Y vamos a ir viendo cómo todo va encajando pieza por pieza, y tengamos presente que nuestro reloj será Israel, y cuando se empiecen a dar las cosas con el antimesías, tú sabrás y yo sabré y nosotros como iglesia sabremos que, que, que definitivamente el Señor y su palabra son fieles. Hechos de los Apóstoles es un libro en el cual estamos meditando, estamos leyendo, escudriñando un poco, mirando un poco detalles, sin ir a hacer la que exégesis
del texto y sin irnos a las profundidades del griego, porque este texto fue escrito en griego. Si estuviésemos en el antiguo pacto, pues estaríamos hablando de hebreo y de arameo, pero pues aquí de nuestro Señor Yeshua para acá, pues el idioma que más se manejaba en los tiempos de nuestro maestro, el idioma oficial universal era el griego, y en griego fue dado el mensaje para las naciones, los evangelios, eh, por el alcance que tenía precisamente la palabra. Entonces, aun cuando los diálogos muchos diálogos se nos narran a nosotros, y los transcribieron en griego, pero pues muchos diálogos fueron en hebreo, ¿no? Porque fueron hebreos muchos de los protagonistas. Es más, de hecho, el protagonista principal de esta historia se dio a conocer el Eterno por medio de un pueblo llamado el pueblo de Israel. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo número 4 versículo número 23, la historia que nos corresponde leer el día de hoy, el hecho histórico en nosotros, en nuestros fundamentos en la iglesia, y dicen las escrituras de la siguiente manera: y puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Contextualicémonos, ¿no? Recordemos la clase anterior, recordemos el capítulo anterior, lo que está pasando, ¿no? Que ellos ya fueron arrestados la primera vez, ya fueron amenazados, ya les dijeron que se tenían que quedar callados, que ellos no podían predicar más, y les dan la libertad. Váyanse, váyanse, no los vamos a retener, pero por favor tengan cuidado con esto y con esto y con esto. Les hacen una advertencia a Juan y a Pedro. Les hacen una advertencia en cuanto a lo que ellos podían decir y lo que ellos no podían decir. Sí, les estaban limitando el mensaje. Bueno, hablen, pero no vayan a ser tan fuertes y tan duros. Tengan cuidado con este tipo de mensajes, tengan cuidado con esto. Esto no lo digan, esto sí lo digan. Y ellos mismos les dicen, pues la verdad es necesario que nosotros obedezcamos al Eterno antes que a los hombres. Ese es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces viene Pedro y Juan, después de ser libertados, de darles a ellos la libertad. Entonces ahí sí es la lectura que nos corresponde hoy. Y puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz al Eterno y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo, nuestro padre David, dijiste, porque se amotinan, no, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una reunión contra tu Señor, contra el Señor y contra su ungido, ay Santo de Israel, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu siervo Yeshua, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinó que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y y concede a tus siervos hablar tu palabra con todo de nuevo.
mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Y cuando ellos oraron, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Eterno. Ay, mis amados hermanos. Y no importa si me pongo cansón, decía el apóstol Pedro. Para mí no me es molesto repetir las cosas desde el comienzo les venimos repitiendo. No, es que eso no es molestia. El Señor mismo lo dice, si lo tenemos que repetir nuevamente, lo volvemos a repetir cuantas veces sean necesarias hasta que se aprenda. Hasta que se aprenda la lección. Es lo que hace un maestro con su discípulo, es lo que hace un maestro con su pupilo, repetir y repetir la lección hasta que la lección se aprenda. Fue lo que hicimos para aprender los números, fue lo que hicimos para aprender las letras, fue lo que hicimos para aprender la gramática, fue lo que hicimos para aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar. Practicar y practicar y practicar hasta que se consiga la victoria. Y mis amados hermanos, aquí hay una enseñanza doctrinal, esto es enseñanza doctrinal muy profunda, que se está dando a simple vista, pero que a nosotros, por las doctrinas de los demonios, se nos olvidaron ciertas cosas y pasamos por alto muchas otras. Y quiero que por favor prestemos atención a esta oración, porque aquí hay una oración de la iglesia naciente. ¿Sí? Los primeros pasos de nosotros como iglesia, pueda que hayan personas que digan que la iglesia pertenece a un tiempo más anterior o que la iglesia pertenece a un tiempo más para acácito, más para allácito. La iglesia somos los testigos, el cuerpo del Mesías, el cuerpo del Mesías. Y aquí hay varios términos en medio de las oraciones que es que yo anhelo que nosotros todos podamos comprender las escrituras. Y lo que sencillamente ahí dice, sin que nos compliquemos tanto la vida y sin que nos compliquemos tanto al entender y al escudriñar la palabra. Ellos son puestos en libertad, se van y les cuentan a todo el resto de los discípulos y a los 120 y a los demás, porque ya para este entonces la iglesia en Jerusalén cuenta con mínimo 8,000 miembros. No hicieron un templo para congregar las 8,000 personas, porque para este entonces el templo todavía existía. Y de igual manera, el modelo de congregación de Israel es más de reunión familiar, un Shabbat. Y es el padre y quien viene a ministrar la familia. Ellos están atónitos porque los dejan en libertad. Los dos discípulos, Pedro y Juan, van y les cuentan todo a ellos y dicen las escrituras que ellos levantan una voz hacia el Creador. Miren, verso 24 y comencemos. Si ustedes tienen sus colorcitos, si a ustedes les gusta subrayar, si a ustedes les gusta tomar apuntes, si a ustedes les gusta escribir citas alrededor, todas esas cositas con las cuales ustedes el día de mañana pueden escudriñar mejor las escrituras porque son ayudas precisamente. Verso 24, y cuando ellos lo oyeron, el testimonio de Pedro y de Juan, alzaron unánimes la voz. ¿A quién? Y aquí partamos, comencemos. Ellos a quién le levantan la voz y a quién empiezan a hablar. ¿Con quién empiezan ellos a hablar? Dice que ellos levantaron su voz al Eterno. Sí, al Eterno fue a quien ellos levantaron la voz, la iglesia primitiva. Miren la oración que la iglesia primitiva hace. Y dijeron, soberano tú eres
el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí elevan una oración directamente al Creador, al Padre, al Eterno. Dice, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Estamos hablando del Eterno y de la iglesia hablándole al Eterno. Que por medio del Espíritu Santo, por boca de quién? De tu siervo, nuestro padre David dijiste, y aquí se habla de una profecía mesiánica, algo que dijo David, porque David dijo, habló varias cosas, hizo varias referencias en cuanto al Mesías. El Mesías es el ungido por el Eterno para guiar al pueblo de Israel hacia la libertad. Ellos por eso esperan el ungido que venga comandando los ejércitos para llevar a Israel hacia la libertad. Solo que Israel está esperando la libertad de la carne, mientras que el Señor siempre estuvo hablando de la libertad del Espíritu. Por eso no pudieron ver muchos a Yeshua como Mesías. Y aquí dice, bueno, ¿qué fue lo que dijo David? Hay una profecía. Dice, porque se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas. Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Aquí están haciendo una separación. El mismo David como profeta, hablando en cuanto a la muerte de nuestro Señor Yeshua, dice que las naciones se amotinaron y nosotros en una ocasión habíamos hablado en cuanto a ello, que los que se reunieron en Jerusalén para la semana en la cual nuestro Señor Yeshua también estuvo allí y para los días de su crucifixión, allá había gente de todas partes y alquilaron muchos balcón para poder estar en primera fila allí. Los que estaban en esa plaza principal que pidieron la crucifixión de nuestro Señor y que liberaran al bandido, no eran personas de buen corazón, santos y ungidos, mis amados hermanos. Estamos hablando de un pueblo, pero que en medio de ese pueblo había mucha gente infiltrada. Los demonios se aglomeraron para ver ese sacrificio, para deleitarse en ellos en la agonía de nuestro Maestro. Espiritualmente fue muy fuerte ese momento y el ambiente espiritual que hubo allí. Y dice David que las naciones se amotinaron, que los pueblos estaban pensando cosas vanas cuando acudieron. Dice que acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Ven que la iglesia primitiva no tenía esos conflictos de la iglesia moderna en cuanto a el Eterno y nuestro Señor Yeshua, que ellos conocían muy bien porque ellos vienen de una doctrina fuerte en cuanto a palabra, en cuanto a Torah, en cuanto a las leyes del Eterno, en cuanto a las profecías mesiánicas. Ellos vienen de una escuela muy fuerte. Y en ningún momento ellos colocaron a el ungido ni en igual posición ni por encima del Señor, del Eterno. Aquí en el verso 26, ustedes pueden ver que la profecía de la que está hablando David, la está hablando del Eterno y del ungido, o sea, del Mesías, porque Mesías significa eso, ungido. Cristo significa eso, ungido en griego.
Alguien que fue ungido específicamente y especialmente para una labor. Ese fue nuestro Señor Yeshua. Él es el ungido, por eso Él es el Mesías, el ungido de Israel. Por eso les causa tanta mezquindad, les escoce la herida a los judíos cuando nosotros decimos que Yeshua HaMashiach, que Yeshua es el ungido, el Mesías, el ungido de Israel, el apartado, el escogido para una labor específica y determinada. Y aquí David lo está colocando de antemano. Y vemos en el verso número 26 una separación entre el Señor, el Shaddai, el Eterno, Hashem, y el ungido, Yeshua, el Cristo, el Mesías, la provisión de salvación que dio el Eterno a las naciones. Verso 27. Porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y los pueblos de Israel. La palabra es muy clara, hermanos. Somos nosotros los que nos enredamos en ella. Somos nosotros los que nos confundimos. ¿Pero por qué? Por las influencias doctrinales que venimos arrastrando. ¿Cuánta influencia demoníaca nosotros no venimos arrastrando sin saberlo? Sin saberlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque como lo veníamos escudriñando en clases pasadas, el pueblo se pierde porque al pueblo le hace falta conocimiento. Porque los hermanos, muchos, no todos, pero muchos hermanos, desempolvan la Biblia el día domingo o el día sábado o el día que vayan a la congregación. Ese día es el día en el que empiezan a desempolvar sus Biblias. Y eso, o abrir la aplicación, abrir sus Biblias electrónicas el día domingo y eso, porque ya hay muchos hermanos que ni siquiera van a la congregación con Biblias. Porque como la excusa es que están en el celular, como la tenemos todos en el celular, pues entonces yo para qué mi Biblia física. Mis amados, hay que procurar, hay que tener Biblia física. Es necesario tenerla física porque ustedes lo saben y si no lo saben se los voy a decir, aunque yo sé que lo saben muchos, pero va a llegar el momento donde la internet no va a funcionar. Va a haber un colapso en la humanidad, va a haber un sistema caído y ahí es donde cada uno de nosotros, lo que aprendimos y de ahí en adelante a guerrear físicamente y espiritualmente con los que se encuentren a nuestro alrededor. Porque con muchos ya no nos vamos a volver a ver, sino cuando nos reunamos en el reino de los cielos. Entonces, ya hoy en día el uso de las escrituras como que ya está pasando de moda, mejor yo tomo mis apuntes aquí en el celular, todo está en el celular. Y cuando nos toca cambiar de celular, cuando se nos formatea, cuando se nos pierde, no, yo lo tengo salvado en la nube. No, mis amados hermanos, no siempre va a estar la nube, mientras que las escrituras nos han estado educando el Señor a través de ellas desde hace mucho tiempo. Claro está que si la puedes guardar en tu corazón, todavía mucho mejor, porque de ahí nadie te la va a sacar. Es una de las armas espirituales más fuertes que nosotros tenemos es precisamente la espada, la palabra, pero la que tú guardes en tu corazón. ¿Cuántos versículos bíblicos tú te sabes? ¿Cómo te defiendes o cómo tú navegas en el mar de la escritura? Te ubicas antiguo pacto, nuevo pacto, profetas históricos, sabiduría, poéticos, proféticos.
Sí, te ubicas en el Evangelio, en el nuevo pacto, te ubicas en la composición de los 4 evangelios sinópticos, del libro histórico que es precisamente en el que nosotros nos encontramos, que es Hechos de los Apóstoles, de las epístolas paulinas, de las cartas generales, de el Apocalipsis, nos movemos, sabemos por lo menos ubicarnos, encontramos, sí, abran sus escrituras allá en Malaquías. Malaquías, ¿eso dónde queda? Entonces, como no es que tengamos la que pasión por las escrituras, estoy hablando de manera general, ¿no? Los hermanitos del remanente son muy juiciosos, y los hermanitos que se encuentran meditando en las escrituras día y noche, con ellos no hay ningún problema. Estamos hablando es de los hermanos que dicen sí, amén a todo lo que el pastor o el ministro o el profeta o el evangelista o el apóstol o el maestro están enseñando, y dicen amén a todos sin ellos mismos comprobarlo en las escrituras. O de pronto ese domingo, ese sábado, ese día de congregación, sí llevaron sus Biblias y pudieron verificarlo, pero llegaron nuevamente a sus casas, guardaron sus escrituras y las dejaron allí esperando a que sea la próxima reunión, para que con el favor del Eterno y por la guianza del maestro o del pastor, pues ya yo pueda leer las escrituras y ahí sí las entiendo, porque si no están ellos, pues no las entiendo, y resulta que eso es deber y responsabilidad de todo creyente, saber leer las escrituras, comprender las escrituras, escudriñar las escrituras. Eso es deber de la iglesia, es responsabilidad nuestra. Mi pueblo se pierde porque a mi pueblo le hace falta conocimiento. Entonces decimos amén a todo, sin darnos cuenta que muchas veces estamos cayendo en doctrinas demoníacas. Cuando la iglesia se vuelve completamente cristocéntrica, porque el mensaje de la iglesia, por lo menos el mensaje de la iglesia protestante y gran parte de la iglesia pentecostal, más que todo, sin darse en cuenta, nosotros venimos arrastrando mucho de Roma, mucho romanticismo. Y aquí en en el capítulo 4, del verso 23 al verso 31, vemos doctrina de la iglesia, pero esto es sin adulteramiento. Y vemos que la iglesia primitiva tenía muy claros los conceptos de quién es el Eterno, de quién es el Mesías y de quién es el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, nosotros lo acabamos de ver. En la oración estamos viendo el ejemplo de cómo ellos se movían y de cómo ellos interpretaban toda la espiritualidad de Israel en aquel momento, la espiritualidad de la iglesia en aquel momento. Es que ellos alzan su voz, ¿a quién? Al Eterno. Nuestro Señor Yeshua, ¿qué les enseñó a ellos? ¿Se les había olvidado el Padre Nuestro? No, aquí lo tienen clarito. Nuestro Señor Yeshua es un intermediario, mis amados hermanos. Lo amamos, lo bendecimos, le agradecemos al Eterno por proveernos la salvación. Pero el objetivo no es Yeshua. El objetivo no es el Espíritu Santo. El objetivo es el Padre eterno, creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, dicen ellos. Yo no me lo estoy inventando acá, ni estoy viniendo aquí a traer nuevas enseñanzas que nunca antes se habían dado. No, mis amados hermanos, hay un remanente. Y no estoy hablando precisamente del ministerio del remanente, estoy hablando del remanente, el remanente. Cuando nosotros hablamos del remanente, así portemos el nombre, el remanente es el remanente del Eterno. Y ha habido siempre un remanente que no se ha contaminado con las doctrinas demoníacas de Roma. Esta Trinidad, esta doctrina de la Trinidad, que te hace a ti poner al Mesías en el mismo nivel y en la misma posición que el Padre.
que te hace poner a ti, al Espíritu Santo, en el mismo nivel que el Padre. Y quizás muchos me vayan a apedrear por estas palabras que estoy diciendo. Quizás el día de mañana empiecen a botar el hate, llaman hoy en día en las nuevas generaciones, a echar hate, a tirarle a uno piedras, porque uno no apedrea solamente con piedras físicas. En la congregación, en las iglesias, en el cuerpo del Mesías, vivimos apedreando con palabra. Enterramos a hermanos a punta de juicios y de palabras que les damos, de juzgarles nosotros. Y es que no lo estoy diciendo yo, solamente estamos leyendo las escrituras. Yo aquí no tengo ningún sermón trazado ni ninguna enseñanza específica para algún hermano específico porque le voy a decir esto al hermano. No, mis amados hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Hoy, martes, nosotros estamos escudriñando Hechos de los Apóstoles, venimos leyendo porción por porción y comprender lo que es la doctrina de la iglesia, lo que son nuestras piedras fundamentales, nuestros fundamentos. Y nosotros estamos viendo a una iglesia que dicen que ellos todos unánimes, o sea, que en todos estaban de acuerdo en esta parte. ¿Y con quién elevaron su oración? Fue con el Eterno, porque ya había un puente, ya se había restaurado una comunión. Y dice precisamente que ellos alzaron su voz al Eterno y le adoraron, le glorificaron, le honraron, le exaltaron por la provisión que había dado, por el Mesías. Ellos dan precisamente, verso 27, siguen en la oración porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad se aliaron contra tu santo siervo Yeshua. ¿Cuál es el concepto de la iglesia primitiva de Yeshua? El santo siervo, el ungido, el Mesías, no Dios. Cuando nosotros adoramos a Yeshua, cuando nosotros adoramos al Espíritu Santo y adoramos al Padre, literalmente estamos cometiendo un acto de idolatría, hermanos. Esto es delicado. Mi pueblo se pierde porque a mi pueblo le falta conocimiento. No vino Yeshua para que todos nosotros nos hiciéramos seguidores y adoradores de Él. ¿En dónde dice eso en las Escrituras? Que se le haya permitido a Tomás en algún momento, por el impacto que tuvo, y dar precisamente honra y gloria. Mas no fue doctrina de la iglesia la adoración al Mesías. Por eso, miren, amados hermanos, por eso es que los judíos no nos copian a nosotros. Por eso es que lastimosamente muchos judíos se pierden por nuestro propio testimonio, porque nosotros estamos colocando al Mesías en el mismo nivel que el Eterno. Y Dios es uno, y Él no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Con la única persona que en ocasiones le permitió compartir su gloria fue con el Hijo, porque sabía de la fidelidad del Hijo. Eso es impactante, porque Yeshua sí no fue como los ángeles que se rebelaron, ni como Luzbel, ni como todos ellos. No, Él no fue igual a nadie de ellos, porque Él no se le robó la gloria al Eterno. Siempre estuvo guiando como buen pastor, siempre estuvo guiando al rebaño hacia los pastos del Señor, hacia la presencia del Señor. Cuando ustedes oren, no vayan a ser como los hipócritas, ¿no? Sino que ustedes cuando vayan a orar, hablen con el Padre. Con el Padre. Y acá los discípulos lo tenían muy claro, la oración iba directamente al Eterno.
Porque verdaderamente se alinearon en esta ciudad contra tu siervo Yeshua. Esto es una oración, no lo olvidemos, esto es una oración que están haciendo. A quien ungiste, ven, tu siervo Yeshua, a quien ungiste, el ungido. Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y los pueblos de Israel para hacer contra, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera, porque así tenían que darse las cosas. Pero recuerden con quién está hablando la iglesia. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con todo de nuevo. Dice las escrituras, mientras extiendes la mano para que hayan sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. A ver, iglesia, ¿quién hace los milagros? ¿De quién es la mano poderosa? ¿De Yeshua o del Eterno? No me lo estoy inventando yo. Si tú estás allí en tu casa, en tu oficina, en el trabajo, vas camino hacia el trabajo, en donde tú te encuentres, buscan las escrituras para que no vayas a decir que es que aquí estamos levantando blasfemias e injurias y calumnias. ¿Cómo vamos a bajar a Yeshua del pedestal en el que lo subimos? Pues hermanos, la palabra nos aterriza y la palabra nos sienta. Y aquí dice, no, los verso 30 del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Mientras extiendes la mano para que hayan sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Por eso Yeshua lo dijo, en mi nombre el Padre os dará, en mi nombre el Padre hará, en mi nombre. Es que es impresionante, mis amados hermanos, porque hoy en día la iglesia le agradece los milagros es a Yeshua o al Espíritu Santo, y ellos solo son mediadores. Quien hace los milagros es el Eterno, mis amados hermanos. La mano poderosa del Eterno. Y dice la misma iglesia en la misma oración que están haciendo, mediante el nombre, por los méritos de Yeshua, por la doctrina, por la enseñanza, por el camino mostrado y revelado a través de tu santo siervo Yeshua. Ni siquiera le están hablando a Yeshua y acababan de verlo ascender al reino de los cielos. Y esta oración nos está mostrando con quién está hablando la iglesia. Con el Eterno. ¿Para quién es la gloria? Para el Eterno. Porque Yeshua fue exaltado hasta donde fue exaltado. Porque fue obediente hasta la muerte y no cualquier muerte. Yeshua es nuestro ejemplo a seguir. Yeshua es el camino, la verdad, la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Yeshua. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Que no se nos olvide a nosotros, iglesia, que nuestro objetivo es revelarle a la humanidad al Eterno como creador y a Yeshua como la salvación que proveyó el Eterno. ¿En qué momento la iglesia perdió la comunión con el Padre? Yo he escuchado sermones de predicadores, como para no meter determinados ministerios, sermones de ministros, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, siervos, ujieres, ungidos,
Y tú les escuchas el sermón y en todo el sermón en ningún momento mencionaron al Padre Eterno Creador. Todo fue Yeshua, 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 un mensaje completamente cristocéntrico. Y si el mensaje es cristocéntrico, entonces, si el centro es Yeshua, entonces ¿dónde dejamos al Padre? ¿Dónde dejamos al Padre si convertimos que nuestro centro de espiritualidad sea solamente nuestro Señor Yeshua? ¿Dónde dejamos al Padre? Hay servicios que son netamente para el Espíritu Santo. ¿Dónde dejamos al Padre? ¿Cómo se sentirá el Espíritu Santo viéndonos a nosotros que nosotros le adoramos a Él cuando en ninguna parte de las Escrituras tú vas a encontrar que nosotros debamos de adorar al Espíritu Santo? En ninguna parte. Porque el Espíritu Santo, al igual que nuestro Señor Yeshua, son mediadores. Por eso al Espíritu Santo, el nombre con el que nuestro Señor Yeshua lo mencionó fue el Paracletos, el otro consolador. Yo he escuchado canciones, adoraciones, donde el Padre no se menciona por ningún lado. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con rostro de fuego, ¿no? Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca estruendo su voz, poderoso en majestad, imperio poderoso. ¿A quién le están cantando? A Yeshua, elevándolo a la misma posición del Padre eterno. Mi pueblo se pierde porque a mi pueblo le hace falta conocimiento. Nosotros, el centro de todo no puede ser otro que el Padre eterno. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Yeshua. ¿En qué momento nosotros cambiamos la doctrina? Por alrededor del año 323, 324 aproximadamente, cuando se reunieron en un concilio allá en Roma. Y a los que hablaban y a los que enseñaban, a los obispos principales, a los sacerdotes principales que enseñaban la doctrina, esta que estamos escuchando, esta donde el Padre es Dios y Yeshua es el puente, el Hijo, donde el Padre no comparte su gloria, donde Yeshua exalta al Padre y nos guía a nosotros a tener nuestra comunión con el Padre. En el concilio de Nicea se levantaron precisamente los que creían en esta doctrina y aquel famoso Atanasio, era el nombre. Si a mí mi memoria no me falla, y si me falló, discúlpeme por favor, lo corregimos después en los chats. Pero fue Atanasio, el obispo que empezó a desmentir a la doctrina de quienes venían enseñando la verdadera y sana doctrina y la reemplazaron por un panteón de dioses, donde al Espíritu Santo lo elevaron a la posición de Dios, a nuestro Señor Yeshua lo elevaron a la posición de Dios y formaron una doctrina llamada la doctrina de la Trinidad. Eso nace en el Concilio de Nicea, eso nace allá con Roma y ellos se encargaron de esparcirlo por todas las naciones, de cristianizar a todas las naciones y llevarles esta doctrina donde el Padre, el Hijo y el Espíritu, los tres son la misma persona. ¿Saben, amados hermanos, cuánta confusión nos ha causado esa doctrina a muchos? Por lo menos yo lo digo y lo hablo desde mi experiencia, porque fueron años de años en los que muchas veces yo me perdía en medio de la oración.
Yo estaba hablando con el Señor Yeshua y de un momento a otro por allá terminé hablando con el Espíritu Santo y cuando menos me di cuenta fui al Padre y luego otra vez volví al... porque como los tres son lo mismo, como supuestamente los tres son igualitos. Y hablar con Yeshua es como si estuviéramos hablando con el Padre. Es lo que está practicando acá la iglesia primitiva. No estoy diciendo que nosotros no podamos hablar con nuestro Señor Yeshua. Claro, tú puedes elevar una oración y hablar con el Señor Yeshua. Pero, ¿con quién es que tú debes de fortalecer tu relación? En estos momentos nuestro Señor Yeshua, si no está preparando la morada para nosotros, que yo creo que en estos 2000 años ya le alcanzó el tiempo para hacerlo. Como está en la situación de hoy en día y como están las señales y todo, nuestro Señor Yeshua está aquí a la vuelta, esperando pacientemente la orden del Padre, porque Yeshua no se manda solo, esperando la orden del Padre para que el Eterno le dé luz verde y le diga, interven, entra en la tierra. Y es cuando Él va a llegar, nuestro Señor Yeshua. Como lo vimos irse, lo vamos a volver a ver llegar. Entonces, nuestro Señor Yeshua, con los ejércitos de los cielos y preparándose para la guerra que tiene acá en la tierra. ¿Quién es quien está con nosotros acompañándonos en estos tiempos y en estos momentos? El Espíritu Santo. Nuestro Dios, nuestro Creador, es un Dios de orden. Entonces, como el Eterno sabía que nuestro Señor Yeshua iba a estar encargado de otra misión, le encomendó al Espíritu Santo la misión de estar con la iglesia, de acompañar a la iglesia y de ser el paracletos para la iglesia, el otro consolador, la compañía, no el Dios de la iglesia, sino la compañía, el que les recuerda, el que les guía, el que escudriña lo profundo del Padre, escudriña lo profundo de nosotros, revela lo oculto. Lo mismo que hizo nuestro Señor Yeshua. Porque nuestro Señor Yeshua, tiene una misión específica, mis amados hermanos. Y el Espíritu Santo tiene una misión específica. Para que haya un orden. No un desorden. Ah, no, es que como yo ahorita quiero hablar con Yeshua, entonces que Yeshua esté aquí presente en mi oración. Porque yo lo digo. ¿Cuántos hermanos caprichosos no hay? Que sienten vergüenza con el Padre y no se acercan al Padre, prefieren fortalecer su relación con el Hijo. Habemos o hay hermanos que son así, que no tienen muy buena relación con el Padre, quizás por sus comportamientos, por un pasado, por cosas que no ha perdonado, que no ha restaurado. Y no tienen buena relación con el Padre. Tienen excelente relación con Yeshua. Tienen excelente relación con el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué? ¿Vano el trabajo de la cruz? ¿En vano todo lo que se hizo? Si todo lo que se hizo fue para restaurar la comunión entre el Creador y su creación. Porque de tal manera, ¿quién amó? Porque de tal manera amó el Eterno al mundo que dio. ¿Quién lo dio? El Eterno fue el que dio a su Hijo. Por eso se llama Yeshua, porque el Eterno fue el que dio la salvación. Que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en quién. En el amor del Padre. El texto comienza hablando del amor del Padre. Y recordemos el contexto de ese texto. Se lo está diciendo en nuestro Señor Yeshua a Nicodemo, uno de los principales de la sinagoga,
No estamos hablando de casi nadie. Entonces nosotros vemos que la iglesia primitiva no tenía estos conflictos doctrinales, porque el veneno de la serpiente a través de Roma no había contaminado el mensaje. Pero luego vino esta ramera y prostituyó el mensaje, prostituyó la doctrina, la contaminó, la adulteró. Por eso habla Pedro en las epístolas. La leche adulterada que nos dieron a nosotros a beber. Dicen las escrituras, y cuando ellos oraron, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Eterno. Más claro, no lo podemos ver. La misma escritura nos enseña a nosotros el orden establecido por el Padre. ¿Qué problema hay en nosotros cuando nosotros, hasta en nuestra propia espiritualidad, estamos confundidos? ¿Cómo los tres van a ser la misma persona? Nos montaron un show, un teatro. El mismo Eterno nos montó a nosotros un teatro donde estaba arriba y también venía y estaba acá en la tierra y se hacía el que hablaba con el Padre, que era el mismo. Imaginémonos nosotros a Yeshua hablando consigo mismo porque Él es el mismo Padre. Entonces, ¿para qué renunciaba a su voluntad en Getsemaní? ¿No fue el Cordero el que le arrebató al Eterno de las manos del Eterno el rollo, el pergamino con el nombre de los que estaban escritos allí? Y las plagas que venían y los juicios que venían, ¿quién fue el que le arrebató el rollo de la mano del Eterno? Fue el Mesías, el ungido. Padre, estos juicios los cobramos nosotros. Por eso es que Yeshua, cuando venga, en esticos que está por llegar, Él va a venir es como león de justicia, trayendo la justicia del Eterno, los sellos, las trompetas, las copas, los juicios. Quien va a comandar todo eso es nuestro Señor Yeshua. Entonces, mis amados hermanos, lo siento mucho. Nos disculparán los hermanos a los que hoy el mensaje les va a caer como, mejor dicho, les va a escocer. Pero estamos hablando palabra. Acá no nos estamos inventando doctrinas. Por eso es que cuando un judío acepta a Yeshua, lo acepta como el Mesías de Israel, no como su Dios, porque ellos ya tienen un Dios. Y ese Dios que ellos tienen no es divisible, es uno. No son 3, ni son 5, ni son 2, ni son 10, no, es uno. Adoramos a un solo Dios por medio de la sangre del Cordero, por medio del sacrificio, por medio de las obras. Reconocemos la obra de nuestro Maestro y el ejemplo de nuestro Maestro para acercarnos al Padre, para restaurar la comunión con el Padre. Y termina el texto diciendo que cuando ellos oraron, el lugar en el que ellos se encontraban todos reunidos fue lleno de la presencia de nuestro Señor Yeshua. No, fue lleno del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Eterno. ¿Tú crees que nuestro Señor Yeshua se va a poner triste porque tú ya no lo vas a adorar a Él y ahora vas a empezar a adorar al Padre? Si ese fue el objetivo de Él desde el comienzo,
porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién busca a los verdaderos adoradores? El Padre. Eso lo enseñó nuestro Maestro. Nuestro Maestro también en algún momento fue tentado, primero en la carne, cuando sintió hambre, luego en su fe, luego en su devoción. Vea, yo le voy a dar todos estos reinos si usted postrado me adora. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua, hermanos? Vete porque escrito está, dijo el Señor. Escrito está. Nuestro Señor Yeshua no tenía confusión con eso. La tenía muy clara. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No lo estoy diciendo yo. Lo dicen, nos lo enseña la Escritura. Que cuando nuestro Maestro fue tentado también en esta partecita del querer desviar la adoración del Eterno hacia cualquier otra cosa, le dijo, fue la respuesta de nuestro Maestro al tentador: apártate de mí, vete, porque está escrito que solamente al Señor, al Creador, al Eterno, al Padre, a Él es nuestra adoración, a Él es nuestra honra, a Él es nuestro servicio. Nuestro Señor lo tenía muy claro y por eso, mis amados, por eso el Padre permitió, compartió con su Hijo amado en el que Él se complació, porque ese Hijo sí no le había robado la gloria como otros sí se la robaron y como otros se la siguen robando, porque la gloria del Eterno no se manosea, hermanos. Eso es sagrado, eso es santo, eso es apartado. Estamos hablando de la gloria del Eterno y la gloria del Eterno no se manosea, no se toca. La gloria y la honra es para el Eterno, que fue el que proveyó la salvación. Juzgamos a los marianos. Miren, amados, con esto terminamos. Nosotros juzgamos al pueblo católico, porque el pueblo católico es idólatra, porque el pueblo católico adora a la Virgen. Dentro de tantas cosas que adoran a la Virgen. Pero es que la Virgen fue la mamá del Señor. Ellos incluso alcanzan a decir que fue la madre de Dios. Uf. Ellos adoran a María porque María fue el instrumento que instrumentalizó el Señor para que naciera el Dios de la humanidad. Y nosotros, ¿cómo se les ocurre adorar a María por ello? Si las escrituras, y eso nos vamos a las escrituras tan. Y sin darnos cuenta, muchos terminaron también desviando la adoración, no con María, sino con Yeshua, o con el Espíritu Santo, o al pastor, o al maestro. Terminamos adorando cualquier otro, idolatrando cualquier otro, honrando a cualquier otro, menos al Eterno. Entonces criticamos a los otros y nosotros, sin darnos cuenta, estamos igual. ¿Cuántas canciones no he escuchado yo que yo escucho y se me estremece el corazón? Y no precisamente porque me hagan sentir algo espiritual, sino por ver la desviación de muchas letras de canciones de adoración. Suenan muy bonito, los acordes y la melodía es muy hermosa.
Pero si tú ves la letra es antibíblica. ¿Cuántas letras de canciones no son antibíblicas? Que se le roban la gloria al Eterno y se la dan a otros. Y fácil fue el engaño de la serpiente, con ponernos a nosotros a adorar a nuestro Señor Yeshua o al Espíritu Santo. Me disculpan los amados hermanos, pero se tenía que decir y se dijo. La Escritura nos enseña a nosotros que Yeshua es el Mesías, el ungido, la salvación que proveyó el Eterno, el camino para llegar al Padre, pero que Yeshua no es el objetivo, no es nuestro centro, no debe de ser nuestro centro. Yeshua es un siervo, mis amados hermanos. Fue el Hijo del Eterno que vino a compartir la gloria del Padre con nosotros, a mostrarnos al Padre. Que el Espíritu Santo es un mediador también como lo es nuestro Señor Yeshua. Porque Él escudriña los corazones y Él hace fluir la presencia del Padre Eterno en nuestros corazones. Dicen las Escrituras que cuando todos ellos se reunieron en esa oración, el lugar en el que ellos estaban tembló, mis amados hermanos. Y que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Eterno. Padre, por favor, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Porque en muchas ocasiones, Señor, fueron muchas las ocasiones, Señor, en las cuales nosotros confundimos las cosas. Perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia, por no haber escudriñado las Escrituras, por haber tragado entero, por no haber discernido los espíritus, Señor. Perdónanos por las veces en las que manoseamos tu gloria, Señor. Por las veces en las que colocamos a nuestro Mesías como Dios. Por las veces en las que preferimos hablar con el Mesías y no contigo, porque creíamos que era lo mismo, Señor. Perdónanos por las veces en las cuales, en medio de la ignorancia nuestra, terminamos adorando tu Espíritu. Señor, por favor, perdónanos, Padre eterno. Ayúdanos a entender tu palabra, que yo sé, Señor, que aquí en tu palabra hay cualquier cantidad de pruebas, Señor. De cómo no debemos de orar y de cómo sí debemos orar, dirigirnos a ti por medio de la sangre del Cordero Redentor, Señor. Tú proveíste salvación para nosotros. El objetivo, perdónanos, porque el objetivo nunca fue llegar a la cruz, sino atravesar la cruz y llegar a tu presencia, Padre Santo. Entender que la cruz es un camino, un puente. Ni la cruz, sino lo que allí se dio. El símbolo, Señor, de redención por medio del Cordero que proveíste. Perdónanos, amado Padre Celestial, porque nosotros nos hace falta escudriñar mucho tu palabra y dejar de ser guiados por doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, por dogmas y pensamientos humanos. Cuántas aberraciones, Señor, cuántos espíritus inmundos, cuántos infiltrados dentro de las congregaciones, dentro de los concilios. Ay, Señor, perdónanos,
Y gracias por tu palabra, porque tu palabra trae claridad a nuestras vidas. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Nosotros los hombres podremos decir muchas cosas, pero tu palabra es infalible. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra y por enseñarnos doctrina de la iglesia. No doctrina de los concilios, sino doctrina de la iglesia. En el nombre de nuestro amado Yeshua te damos gracias, papá, y te decimos amén y amén.